Hebreos 12, versículo 4 en adelante. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos nosotros sabemos, amados santos de Dios, que cuando estudiamos la Biblia, Dios nos manda a comenzar a corregir desde pequeños a los niños. Dicen Proverbios que el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Dicen Proverbios que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo apartará de él. Entonces, los niños necesitan comenzar a tener sus nalgaditas de vez en cuando para que ellos comiencen a descubrir que no van a hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque tú ves a un niño de 1 año y medio, 2 años, es el dictador más grande de su casa. Ya la maldad la traemos inherentemente en nuestra naturaleza caída. A un niño nunca le enseñas a un niño a portarse mal, le enseñas a portarse bien, porque ya traemos el portarnos mal por naturaleza. Muy bien, cuando nosotros crecemos y entramos a la familia de Dios, en el momento que aceptamos a Dios como nuestro Padre, tenemos que aceptar un hecho real. Cuando tú le dices: Padre, acepto que seas mi Padre, cuando recibimos a Jesucristo, dice en Gálatas 4 que hemos recibido el Espíritu de adopción, el cual nos hace exclamar: Abba Padre, que significa, ¿verdad?, papito. Cuando aceptamos entonces que Él sea mi Padre, ¿qué estamos aceptando también? Lo que todo padre hace con sus niños. Todo padre necesita corregir a sus hijos. Necesita imponerles una disciplina cuando sus hijos se apartan. Y cuando nosotros aceptamos que nuestro Padre nos va a cuidar, tenemos que reconocer que Dios, nuestro Padre, nos va a surtir. Y nos va a dar cuando nosotros nos querramos salir del camino y apartarnos de sus leyes. Entonces, este pasaje que trata precisamente con esta verdad, comienza diciéndonos que la palabra disciplina, y es importante que la escriban aquellos que les interese con profundidad el estudio, es la palabra paideo, con P de papá, paideo, de donde se deriva la palabra pedagogía o pedagogo, de la palabra griega paidea. Entonces nosotros nos damos cuenta que esta palabra paideo, de donde viene la palabra pedagogo o pedagogía, significa instruir, corregir, dirigir, enderezar el carácter. Está relacionada esta palabra con nuestro carácter. Entonces, todos nosotros cuando venimos a Cristo, la mayor parte, ¿verdad?, unos vienen rebeldes, otros respondones, otros corajudos, otros secos, nunca le dan un beso a sus hijos o a su esposa, otros son fríos, otros son medio hipocritones, otros son mentirosos, que ahí te los encargo, chismosos y mal hablados como los veracruzanos. Entonces, todos absolutamente en la iglesia, cuando entramos a la iglesia, cuando comenzamos a caminar con Cristo, traemos una mochila de defectos. Y estos defectos tienen que ir saliendo de mi mochila en la medida en la que yo camino de la mano con Jesús. Sería el colmo que yo llegara a 5 años de mi vida cristiana o 10 años de mi vida cristiana y todavía trajera en mi carácter defectos gravísimos que no había podido yo quitármelos
porque durante esos 10 años de caminar con Jesús, nunca he sido obediente. La palabra disciplina, pues, entonces significa formar el carácter. Ahora podemos tener el primer principio de nuestro estudio. Al convertirnos en hijos de Dios, ¿qué es lo que le interesa a Dios en sus hijos? Formar el carácter. A Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Tú puedes llegar a hacer muchas cosas y repartir folletos, ir a las cárceles y hacer por muchos lados, pero tu carácter, tu responsabilidad, tu disciplina, tu obediencia, tu pulcritud, la forma de tu puntualidad, llegas a los estudios 20 minutos después, nunca llegas temprano a ningún lado, siempre llegas tarde a todos lados, y todas estas cosas son defectos del carácter, que necesitamos la ayuda de Dios para poder irlos limando y comenzar a crecer verdaderamente a la estatura de la medida de un varón perfecto. Ahora, muy bien, vamos a comenzar en esta noche viendo que cuando Dios disciplina a alguien, significa que esa persona está afectada inmediatamente en su carácter. En primer lugar, la disciplina de Dios puede ser espiritual, emocional, física o social. Veamos lo espiritual en primer lugar en el Salmo 66, 18. Dice en el Salmo 66, 18, el rey David: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, ¿qué consecuencia hay del pecado? El Señor no me habría escuchado. Si en el corazón permitimos el pecado, si creemos que podemos pecar de una forma libre y abierta y que no nos pase nada, es que se nos olvida que somos hijos. Pero a Dios nunca se le va a olvidar que eres su hija y que eres su hijo. Entonces, lo primero que va a suceder en una persona que vive en pecado y que no ha querido confesar su pecado es que Dios, desde ese momento, cierra sus oídos a tus oraciones. Los oídos cerrados de Dios en la Biblia simbolizan la pérdida del poder de Dios en nuestra vida. Cuando Dios dice, me buscarás y no me encontrarás, me rogarás y no te responderé, significa que esa persona, Dios la había exhortado y esa persona cerró sus oídos a la exhortación de Dios. Entonces Dios también cerró sus oídos, y cuando esa persona llega a un problema en su vida o a una gran tribulación, Dios no te escucha. Entonces, la primera forma de la disciplina espiritual es perder la protección y el poder de Dios. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué cosa tan terrible en nuestra vida! Creer que somos cristianos y que podemos andar por acá y por allá, y Padre te pido por mi abuelita, y Padre te pido por mi hijo, y Padre te pido por mi esposa, y te pido por mi trabajo, y que tengo otro novio, y que tengo otro novio, y pensar que Dios ya tiene semanas que cerró sus oídos a tus oraciones, y tus oraciones suben y rebotan como en un cielo de bronce, y tú te preguntas, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Qué me está pasando? Examina tu corazón. ¿Cómo andas con el Señor? ¿Qué tan puro y qué tan limpio son tus motivos, tus intenciones y la forma como tú vives delante de Dios? En segundo lugar, Salmo 32. La segunda forma de la disciplina de Dios es emocional. Cuando el rey David pecó gravemente contra Dios, de adulterio y además de asesinato, David durante un año, cerró su conciencia, se hizo el tonto que podía vivir con la amante como si Dios no los estuviera viendo, ¿verdad?
Hay cuantas parejitas, ¿verdad?, que tienen relaciones con su novio, con su novia y bien como si nada pasara, como si se comiera una concha la tía Rosa y como si no se hubieran comido nada. Así hay mucha gente, se insensibilizan. Miren ustedes lo que le pasó a David. Salmo 32, versículo 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, nos damos cuenta que el pecado comienza a deteriorar internamente nuestra salud. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, los huesos son la columna vertebral o lo que sostiene nuestro cuerpo. Hay una enfermedad que se llama, ya de las personas de edad, osteoporosis, que es el debilitamiento de la estructura ósea por falta de calcio. Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Por falta de calcio, muchas mujeres, al llegar a los 40, aguas. Si tú tienes ya 40 años, necesitas dosis o suplementos vitamínicos de calcio extras, para que no llegues al sesentón o al cincuentón o al tostón y tengas problemas en tus huesos. Pero el pecado, dice la Biblia, ataca lo más interno de nuestra salud. Dice la Biblia que esto fue el resultado de callar. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, ¿qué cosa? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Si tú tratas de esconder tu pecado y vivir detrás de una vida de pecado, de una vida doble, nunca vas a prosperar. Y además, tus pecados, tarde o temprano, te van a alcanzar. Y cuando los pecados alcanzan a alguna persona, la persona ha llegado al final del juicio de Dios. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad?, que no debemos callar. David calló, no quiso decirle, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Él calló. No salió de su boca ninguna confesión, se hizo el tonto. Significa vivir autoengañado. Dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, lo verde nos habla del pasto fragante, ¿verdad? De las flores verdes, de todo lo que es verde. El momento en que algo se comienza a secar, comenzamos a darnos cuenta que comienza a perder su fragancia, comienza a perder su olor. Entonces el gozo de David, la alegría de un cristiano que vive en comunión con Dios, se comienza a marchitar y comienzas a verte ya como viejito. Y tu problema es el pecado. El pecado afecta nuestra vida, nos quita y nos roba el gozo, nos roba la salud. Por eso tú ves cristianos, ¿verdad?, que tienen la cara así. ¿Y qué tiene ese bonito? ¿Y qué tiene? No, todos son una bola de hipócritas. Y ves esos cristianos que dices, Dios mío, ¿de veras tienes a un padre que es Dios? ¿De veras? Pareces hijo de un armadillo en lugar de Dios. Porque Dios quiere que reflejemos su carácter. ¿Y sabían ustedes que Dios es glorificado? Escúchame, en nuestro gozo. En el Nuevo Testamento se nos manda, por ejemplo, Filipenses, dice la Biblia, Filipenses 4, gozaos, gozaos, gozaos. Dice en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces no tienes por qué tener que sacar el chilaquil. Pero muchas veces no se puede evitar porque cuando pecamos, ¿verdad?, hay culpa y nos sentimos así, nos sentimos apagados y agüitados y comenzamos a sentir que nos marchitamos, que nos secamos. Eso es lo que el pecado hace en nuestra vida. Nos marchita, nos seca, nos vuelve tristes, nos roba el gozo, nos vuelve irritables, nos vuelve corajudos. Por cualquier cosa vuela la mosca y te enojas. La traes contra todo mundo. ¿Por qué? Porque no tienes paz. Y es el resultado de la disciplina de Dios, para que te des cuenta que la disciplina de Dios está sobre tu vida. En tercer lugar, en Hechos capítulo 5, vemos que también la disciplina de Dios puede ser física.
Ya vimos que puede ser espiritual, cuando comenzamos a perder la protección de sus ángeles. Puede ser emocional, culpa, pérdida del gozo, pérdida de la salud, y puede ser física también. En Hechos 5 tenemos el primer caso en el Nuevo Testamento, el primer caso de la disciplina de Dios. Había un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, y vendió su heredad. Y parece que los dos eran de Monterrey. Eso no está en la Biblia. Por lo codos que eran, ¿verdad? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Nos damos cuenta, en primer lugar, que había un matrimonio que tenían un terreno y lo vendieron. Lo vendieron, vamos a suponer, en 100,000 pesos. ¿Cuánto es el diezmo de 100,000? 10,000. Entonces, ellos, en lugar de traer los 10,000 a los apóstoles, trajeron la mitad. O sea, actuaron, ¿cómo se llama esto? Con deshonestidad y con hipocresía. O sea, dijeron, los apóstoles no saben, ¿verdad? El pastor no sabe si es mi diezmo, yo lo echo ahí. Pero sin embargo, se nos olvida que hay un Dios, que nuestro Padre nos está viendo y que a Él no lo podemos engañar. Él sabe perfectamente bien si tú estás diezmando, si tú le estás dando lo que Él te pide. Dice la Biblia que entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí hay un fenómeno muy importante e interesante. ¿Cómo supo Pedro que Ananías le estaba robando a Dios? Esto se llama en los dones espirituales la palabra de conocimiento. Se llama discernimiento de espíritus. Y como la iglesia comenzaba a levantarse y a surgir, Dios quería dejar impresa una marca en los corazones de los primeros creyentes y que quedara como un ejemplo para todas las generaciones posteriores. Pedro le dice: oye, Ananías, ¿sabes una cosa? No tienes por qué habernos mentido trayendo la mitad. ¿Sabes qué? Mejor no hubieras traído nada. Te hubieras quedado con eso, pero ¿por qué tratas de mentirle a Dios? Te hubieras quedado con todo el dinero. ¿Saben qué? Pues no voy a diezmar ahora, ¿verdad? Y ya será otro tipo de disciplina, pero no trates de aparentar algo en tu vida cristiana que no vives en tu vida íntima y personal. No trates aquí en la iglesia de poner cara de San Martín de Porres. Y en tu casa tu esposa te dice: el alacrán de Sinaloa. Tenemos que dar la cara como somos en todos lados. En el metro, en la pecera, en la tienda, en el cine, en la iglesia, en todos lados eres como eres, con tu misma cara. No tienes que tener una cara en tu casa, una cara en la iglesia, otra cara en el trabajo, otra cara con tus empleados. Somos como somos en todas partes. Esto se llama ser auténtico. Se llama integridad. ¿Qué sucedió con este par de hipócritas? Dice el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Este fue el propósito de la disciplina de Dios, donde Dios nos muestra en la Biblia. Vamos a ver otro caso igual. Dios nos muestra en la Biblia, amados santos, que la disciplina de Dios puede llegar aún al extremo de llevarse a sus hijos a casa prematuramente. Si hay algún cristiano, algún hijo de Dios que vive en pecado y no quiere ponerse a cuentas con Dios, ¿qué hace Dios? Dios se lo puede llevar. Solo Dios sabe al límite al que cada persona ha llegado en sus pecados. Miren otro caso semejante en 1 Corintios. Vamos a ver dos casos más de muerte física prematura.
1 Corintios 5. Aquí este caso es de un muchacho en la iglesia que vivía en una relación sexual ilícita con su madrastra. Y este muchacho, ¿verdad? En ese tiempo, como lo podemos ver a través del contexto actual y posterior de la primera carta y segunda Corintios, no tenía mucha información el muchacho. Los culpables ahí en esa iglesia eran los líderes por no haber disciplinado a ese muchacho. Entonces dice Pablo, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Y tal fornicación ni cual aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, un muchacho estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y ustedes están envanecidos, dice Pablo, ¿no debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Bambi. ¿Eso dice? Lo entreguen a Santa Claus. El tal se ha entregado a Satanás, ¿para qué cosa? Esto nos habla de la muerte física. En el momento en que la iglesia lo sacaran de la iglesia a esta persona que vivía en esta ocasión, y esta persona afuera de la iglesia, nos damos cuenta que cuando nos salimos de la iglesia, no estoy diciendo que si te vas de una iglesia y vas a otra, no, si te sales de la iglesia y andas sin iglesia, andas ahí como el llanero solitario, si tú ves en el campo una oveja que no está en un rebaño, es una oveja perdida. Pero nosotros necesitamos la iglesia, hermanos, para tener cobertura. No importa, bueno, mi iglesia es así, no importa, ¿verdad? Pero perteneciendo a un grupo de creyentes, donde se predica la palabra de Dios y donde puedes tener la oportunidad de estudiar la Biblia, tienes cobertura espiritual. ¿Por qué? Porque Dios diseñó su familia en un rebaño. No hay llaneros solitarios. No hay ovejas aisladas. Estamos formando el grupo, como dicen en Hebreos 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando comenzamos a aislarnos, se nos viene el ataque del enemigo a nuestra vida. Entonces vemos aquí este caso de este muchacho que lo iban a sacar de la iglesia y en el momento que lo iban a sacar de la iglesia quedaba sin protección. Satanás se vendría como un rayo sobre su vida, tal vez para quitarle la vida. Sabemos que este caso no fue así porque en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1 y capítulo 2, Pablo describe que este muchacho se arrepiente y que ahora la iglesia debería de perdonarlo y volverlo a recibir en comunión. Cuando alguien se arrepiente, no hay más que una palabra grandísima del cielo que se llama perdón. El mensaje que todas las iglesias debemos de predicar en el mundo es: hay perdón en la cruz de Jesús. Tú no tienes por qué vivir así, no tienes por qué seguir pecando. Hay perdón, hay misericordia si te vuelves a Dios con todo tu corazón. En esta iglesia nadie te va a acusar. Nadie puede atreverse a decir este o aquel o soy mejor que este. ¿Por qué? Porque todos venimos a ser perdonados, a ser lavados con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque diario de una u otra forma, ¿verdad? Un mal pensamiento, una palabra, lo que sea, pero estamos continuamente purificando nuestra alma, lavando nuestros pecados con la sangre de Cristo, y no atreviéndonos, ¿verdad?, a acusar a nadie. ¿Por qué? Porque si acusamos a alguien, dice la Biblia, ve primero la viga que tienes en tu ojo antes de que veas la paja en el ojo ajeno. Ahora veamos el tercer caso en 1 Corintios 11. Y aquí sucedió otra cosa grave. Vemos pues que la deshonestidad, Ananías y Zafira, acarrea ¿qué cosa? La disciplina de Dios. Las relaciones sexuales ilícitas,
Si alguien me está escuchando y vive en fornicación, o en adulterio, o ve pornografía, o tiene relaciones que no son con su esposo o antes del matrimonio, no lo dudes ni un solo minuto. Estás automáticamente bajo la disciplina de Dios, porque Dios odia la inmoralidad. Ahora vemos un tercer caso en 1 Corintios 11, en el versículo 27, en la Cena del Señor. La Cena del Señor es uno de los momentos más solemnes y podríamos decirlo abiertamente sagrados de la comunión de los santos o de la asamblea de los santos como iglesia de Dios. En la Cena del Señor, no sé aquí si la toma una vez al mes o cada semana, eso no importa la frecuencia, se nos da un pan, una galletita y se nos da un poquito de jugo de uva. En otros lados usan vino verdadero. Ese pan, Cristo cuando murió, estaba en la última cena, Cristo agarró el pan y hizo esto. Partió el pan y se los dio a los apóstoles, y ya que los apóstoles lo comieron, dijo estas palabras: este pan que acabo de partir es mi cuerpo, que por ustedes es partido, o sea, por los pecados de ustedes, mis chiquilines, mi cuerpo en la cruz va a ser despedazado. Cristo estaba profetizando su muerte y la ruptura de su cuerpo y la ruptura del velo del templo en la cruz del Calvario. Muchas personas creen que esto se llama, ¿verdad?, lo que se conoce comúnmente como la transubstanciación, donde al tomar la galletita estás literalmente recibiendo a Cristo. Y Cristo no quiso decir que lo estábamos comiendo a Él, sino que estábamos simbolizando su muerte y su segunda venida. Vamos a leerlo esto en el versículo 23, para que nos quede claro. 1 Corintios 11, 23, y dice Pablo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto, ¿qué cosa? En memoria de Él. O sea que cuando tomamos la galletita o el pan y comenzamos crunch, 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 a molerlo con las muelas, en ese momento es tan sublime el acto, la acción, que así como tus muelas mastican y las mías el pan y lo rompen, de esa manera el cuerpo de Cristo fue roto y machacado al grado que en Getsemaní hasta la sangre le salió por los poros de la piel. Al tragarme yo la galletita, estoy simbolizando que gracias a la ruptura, al destrozo del cuerpo de Cristo, eso que fue en la cruz es mi alimento. Cristo es mi alimento diario, gracias a su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, en la Cena del Señor estamos haciendo memoria de lo que Él hizo. No estamos repitiendo el sacrificio. Esto es una herejía. El decir, ¿verdad?, que cada vez que me tomo, una vez me dijo una persona, le dije: oye, cuando tú tomas el pan, ¿qué estás haciendo? Me dice: estoy recibiendo a Cristo. Y le digo: ¿y entonces se te sale el martes al sábado y se te vuelve a meter el domingo? Le digo: ¿qué no sabes que la Biblia enseña que el que recibe a Cristo lo recibe una vez y para siempre? Dice 1 Juan 5, 10 al 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que me recibe, dice Cristo a mí, no me recibe a mí, sino al Padre que me envió. Y el que cree en mí, ríos de agua viva saltarán dentro de su ser. Entonces, esto significa la Santa Cena. Y dice el versículo 25, asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, ¿qué estamos diciendo con esta acción? Estamos anunciando su segunda venida. ¿Qué significa entonces la Cena del Señor? Un memorial de lo que Él hizo en la cruz y un recordatorio de que Maranata, Cristo viene pronto. Muy bien, cuando nosotros celebramos la Santa Cena en la iglesia,
Tú puedes tomar ese jugo 10 minutos antes allá, como si fuera jugo de uva, y no hay ningún problema. Puedes pasar por la charola del pan y agarrar la galletita y comértela y no hay ningún problema. Pero escúchenme, en el momento en que nosotros leemos la palabra y decimos ahora, como iglesia, tomemos este pan y nos lo metemos a la boca, esa galletita en ese momento se convierte en dos cosas: en bendición o en maldición. En ese momento, digo, 5 minutos antes, como si nada, pero cuando lo tomamos como iglesia para recordar y hacer el memorial de la muerte de Cristo, esa galletita o te bendice o te maldice. ¿Cómo es esto? Versículo 27. Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Si en ese momento, cuando tú tomas la Santa Cena en tu iglesia, te atreves a meterte esa galletita como si fuera una concha, como si fuera un cuernito, como si fuera cualquier cosa, y no recuerdas que en ese momento es algo solemne y sagrado, y no has confesado antes de meterte la galletita a la boca tus pecados, no te has puesto a cuentas con tu esposa, no has dicho el pecado de alguien. Escuchen esto: cuando alguien conoce el pecado de una persona y no lo dice, tanto mata el que mata la vaca como el que estira la pata, te vuelves cómplice de su pecado y el juicio viene sobre tu vida también. Pero existe en las iglesias, ¿verdad? Ahí es que no quiero ventanear al hermano. No quiero que la hermana se dé cuenta. Eso no es ventanear, ni es chisme tampoco. Es ayudarlo, por el amor de Dios. Es ayudar a ese hermano, y no se lo vas a decir a cualquiera, vas a ir con el pastor o con la persona responsable. Oiga, fíjese que esa persona, no para ventanearlo, para que vayamos y lo ayudemos a levantarse. Pero si tú ves que alguien está caído o alguien ha cometido una mala acción y tú te la guardas, ¿qué va a pasar? Esa persona va a seguir cometiendo malas acciones y se va a volver un irresponsable o una irresponsable. ¿Y qué va a suceder? El juicio de Dios caerá mucho más grande sobre su vida. Entonces no podemos nosotros como cristianos tener este tipo de actitudes. Tomar la copa del Señor indignamente, dice la Biblia, versículo 28, por tanto, pruébese a cada quien y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, versículo 29, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto que era para bendecirte y para limpiarte, se convierte en un juicio para tu vida, en el momento que te tomas la cena en pecado. Ahora, ¿qué tipo de juicio pasó con los corintios? Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. ¿Qué sucedió con los cristianos en Corinto que comenzaron a abusar y a tomarla como si fuera un día de campo, la cena del Señor? Comenzaron muchos a enfermarse, y déjenme decirles algo aquí: hay muchos cristianos enfermos como resultado de la disciplina de Dios. Tal vez hace 1 mes o 2 meses, ya no te acuerdas, porque hacías las cosas en tu vida, tomaste la cena del Señor en pecado. Y luego llegas: hermano, sáqueme este espíritu de retortijón. Hermano, ore por mí. Hermano, vaya al hospital y ore por la persona. ¿Y cuántas personas no se encuentran en ese estado? No todas, ¿verdad? No podemos generalizar, pero hay muchas, de acuerdo a la Biblia, que se encuentran sin salud por causa de sus pecados. Y dice la Biblia que otros duermen, o sea, a otros se los lleva el Señor antes de tiempo. Y finalmente tenemos también la disciplina de Dios socialmente. Vamos a Mateo 18, socialmente.
¿Cuánta falta hace la palabra de Dios al pueblo de Dios, verdad? ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Y dichosos los que las guardan en su corazón y las practican. Dice Mateo 18, versículo 15, la regla social entre los hermanos y cómo debemos entre nosotros interrelacionarnos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Tercer paso, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, fuera. Tenle por gentil y publicano. La Biblia nos dice que esta es la forma en la que Dios usa la disciplina. Dios no puede bajar personalmente, Dios nos usa a nosotros. Dice la Biblia, más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. Dice la Biblia en Proverbios, fieles son las heridas del que te ama, inoportunos los besos del que te aborrece. Si yo tengo un hermano y yo sé que ese hermano tiene pecado y no voy yo con él, y le digo, tú no puedes hacer eso, tú no puedes vivir de esta manera, y oigo que sigue viviendo de esa manera, voy con otra persona y la traigo, pues ahora quiero tener un testigo y decirte lo mismo que te dije. Y si no lo oye, ¿verdad? Entonces ya tomo a 3 y ya lo podemos publicar entonces. ¿Por qué? Porque no ha querido someterse a la disciplina de Dios. ¿Por qué Dios manda primero un hermano a nuestra vida para decirnos, oye, estás mal, Panchito, mira, Juanita, no debes hacer estas cosas? Porque Dios es misericordioso. Dios no nos ha juzgado, dice el Salmo, conforme a nuestras iniquidades, Salmo 103, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que ha engrandecido su misericordia y ha sido paciente y paciente y paciente con nosotros hasta que el juicio cae. Porque Dios no puede ser burlado. Y vamos a 1 Corintios 5 para terminar. Y ya aquí en el Nuevo Testamento alguien puede decir, bueno, esto fue en los Evangelios vivían bajo la ley, no se puede aplicar para la iglesia del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver si es cierto. En 1 Corintios 5, versículos 9 al 13, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, por tanto os he escrito por carta, que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, si Dios nos dijera, no se junten con ningún pecador, híjole, pues nos vamos a un convento. Porque en la oficina, el maestro, los alumnos, por todos lados estamos llenos de lobos, de coyotes y de la misma loma. Entonces, Pablo dice, no estoy diciéndoles eso, porque en ese caso, ¿verdad? Pues tendríamos que irnos a un convento y ya no contaminarnos con nadie. Fíjense lo que dice Pablo, versículo 11. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni a Vips te sientes a comer café con él, ni a Sambors lo invites a desayunar. O sea, si hay alguna persona que se dice hermano, y tú sabes que ya se le exhortó, y él vive, y él continúa en eso, llega un momento en que tú y yo no podemos juntarnos con esa persona. Ahora, vean la sabiduría de Dios detrás de esto. Porque si tú te juntas con esa persona y esa persona no ha escuchado, esa persona no te va a hacer caso
y te va a contaminar. Si es verdad, como estás, así, pero ya juntarte con esa persona te contamina. Una muchacha que sepas que viene, se acuesta con su novio y que viene en fornicación con su novio y ya le dijiste, no la peles ya, es mi mejor amiga, te va a infectar. Ya no tienes para qué acercarte con ella. La única razón por la cual Cristo se acercaba a los pecadores, ¿para qué era? Para testificarles y hablarles del reino de Dios y arrebatarlos del fuego, de la prostitución, de la borrachera. Pero Cristo no tenía compas ni carnales, ¿verdad?, de vivir con ellos y tener una relación deshonesta con ellos. Por eso los publicanos y los fariseos le dijeron, convive con pecadores, sí, pero no para irse con ellos de borrachera. Él buscaba a los pecadores, como María Magdalena, como la mujer samaritana que tenía 5 maridos y que con el que vivía no era su marido, ¿verdad? La chiquilina, y con Nicodemo, que era un fariseo deshonesto, pero para hablarles de su padre, no para tener una relación con ellos de amistad. Ten cuidado, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano. Ahora, esto no significa que tú ves a alguien anoche que se emborrache, no, ya no me junto contigo, no. Acuérdate, Mateo, voy a ir con el hermano. Oye, fíjate que veo que estás mal, man. ¿Sabes qué, Conchita? Te vi el otro día con este muchacho, no es un muchacho, no es cristiano, tú eres miembro de la iglesia, quiero exhortarte, verá, en buena onda, no te juntes con él. Y pasa una semana y ahí ando otra vez con ese cabezón. Entonces agarras a una hermana y vas con la hermana. Oye, ¿te acuerdas el otro día? Mira, ahora tengo una testiga, te quiero decir, no te sigas con esa persona. Si esa persona insiste, es lo que dice Pablo, ya no te juntes con esa persona. Después de 2 o 3 exhortaciones, estás echándole las perlas a los puercos. Y cuidado, porque te pueden pisotear y morder. Cuando uno trata de exhortar a una persona endurecida y terca, esa persona se vuelve contra ti, se convierte en tu enemigo. Mejor ahí muere. Te limpias el polvo de los pies y lo único que nos queda es orar por esa persona, que Dios trate más fuerte, de otra manera, con esa persona. Regresamos a Hebreos 12 y terminamos con esta lectura. Versículo 11. ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, en primer lugar, Dios no quiere que nos olvidemos cuando alguien nos exhorta? Ser exhortado por lo que sea y cerrar tus oídos significa endurecerte. Significa acarrear o precipitar la disciplina de Dios más rápido sobre mi vida. No te olvides cuando alguien te exhorta, porque dice el versículo 5, y ni tampoco menosprecies la disciplina de Dios. ¿Ya te pasó un accidente? ¿Ya te fuiste al hospital? ¿Te agarró la policía? ¿Te agarraron una maroma? ¿Por qué crees que Dios permitió que te pasara eso? No tomes a la ligera lo que te pasó en tu vida. No trates de cambiar eso, ni trates de hacerlo, ¿verdad? No hacer caso, no quererlo oír, no poner atención, hacerlo a un lado. No, como si nada, tú sigues igual, tuviste un problema tremendo con tu esposo, Dios les está hablando como matrimonio. No menosprecies, ese problema tiene que solucionarse. No menosprecies, algo está pasando porque Dios nos está hablando a través de nuestros problemas. Y tenemos que reconocer su voz. Y en segundo lugar, no desmayemos cuando somos reprendidos por Él. Hay muchos cristianos que se desaniman con la disciplina de Dios. No, pues ya para qué. Ya no tiene caso. ¿De qué estás hecho? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¡Levántate! Tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque Dios no dejará tirado al justo, porque Él sostiene su mano.
Pero si el justo cae y ha caído y dice, no, no me toquen, Dios, ¿qué puede hacer entonces? ¿Qué puede hacer entonces Dios? No lo busquen, se los voy a leer rápidamente, apúntenlo nada más. Dice en Jeremías capítulo 5, lo vamos a ver en la próxima clase. Jeremías 5, versículo 3, dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Jeremías 5, 3, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros, más que la piedra no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. En tiempos del Antiguo Testamento llegaron a un nivel el pueblo de Dios, que cuando Dios se los comenzó a surtir y les comenzó a enviar disciplina, como los niños, ni me dolió. ¿No han visto esos niños? Cuando un niño dice eso ya, cuidado, ponle moral a la otra pompis. Ni me dolió. Allá sé cristianos, ni me dolió. Y dice la Biblia, los azotaste y no quisieron, endurecieron sus rostros. Y yo dije, han enloquecido. Ya no hay nada que Dios pueda hacer por este tipo de personas. Amados santos de Dios, en esta noche, ven a la cruz. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Él será amplio en perdonarte y tendrá misericordia de ti. Pero te suplico por la misericordia de Dios, no encubras tus pecados. No los ocultes. Él los conoce. Los tienes guardados y nadie sabe lo que haces en tu vida íntima. Dios nos ve. Y cuando un cristiano llega al momento en que Dios no me ve, es cuando el cristiano ha perdido el temor de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en tu palabra somos exhortados y corregidos, porque tú la usas para formar nuestro carácter. Pero cuando no obedecemos ni oímos a tu palabra, a ti no te queda, Señor, nada más que la disciplina. Y lo vamos a ver en el próximo estudio, tú azotas y castigas al que recibes por hijo. Tú no puedes dejar a un hijo o a una hija sin disciplina, porque entonces no seríamos hijos, seríamos bastardos. Porque qué padre es aquel que a su hijo no corrige. Y si Dios nos dejara sin disciplina, sería el peor juicio que pudiéramos sobrevivir. En esta noche te damos gracias, Padre, porque en la cruz abriste una fuente de sangre y de perdón para que todo aquel que se sienta en esta noche pecador y sepa que está enfermo, en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Y si alguna persona en esta noche quiere recibir a Cristo por primera vez e invitar a Jesús a su corazón como su Señor y su Salvador, y comenzar desde esta noche a decirle, Padre Santo que estás en el cielo, invita a Cristo en este momento diciéndole estas palabras, ahí desde tu lugar, en lo profundo de tu corazón, dile, Señor mío y Dios mío, mi vida te ha ofendido, he pecado contra ti y te doy las gracias por la muerte de tu Hijo en la cruz, porque gracias a su muerte y a su sangre derramada, tú me puedes perdonar y lavar de mis pecados. Te pido, Señor, que tengas misericordia de mí, que me limpies y me purifiques, porque creo que tu Hijo pagó en mi lugar en la cruz, a los 3 días resucitó de los muertos y ahora lo voy a esperar en su segunda venida, para que venga y me tome en el día de mi muerte, si no vienes cuando esté yo vivo o viva, y pueda por la eternidad vivir.